yo fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza, se alegra Marta y él. Por fe yo iré al cielo, mansión de Dios de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Jesucristo mi refugio, es Jesucristo mi refugio. Amén. Gloria sean dadas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hoy día vamos a compartir una palabra que ya venimos de la semana pasada, que es con respecto al Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Y cómo Él obra en la iglesia. Hoy día vamos a aprender cosas bien interesantes, vamos a compartir cosas bien interesantes con respecto a la persona del Espíritu Santo, que Él es quien hoy día está haciendo la obra en medio de la iglesia del Señor, y que nos da vida, y nos hace sentir esa vida en abundancia, ese Espíritu precioso, ¿verdad?, que el Señor dejó, el Consolador que el Señor dejó para nosotros, para su iglesia. Vamos a compartir en pantalla lo que hoy día vamos a presentar. Amén. Ahí está la presentación de lo que hoy día vamos a ver. A los hermanos que están a través del live de Facebook, les pido que si tienen peticiones de oración, que nos vayan escribiendo ahí en el live, en el chat. Hoy día hemos recibido hartas noticias de nuestros hermanos. Antes de comenzar quiero contarles que igual al final de nuestra reunión vamos a reservar un espacio para estar orando por las peticiones de oración. Y como también nosotros en nuestro altar de oración que tenemos los días miércoles, tenemos oraciones que se están llevando a cabo durante toda la semana, específicamente cada hermano que se carga de un grupo de peticiones y ora de miércoles a miércoles por esa petición. Y ahí dentro de esas peticiones tenemos a nuestra hermana Jacqueline, la cual estuvo bien complicada de salud el día de ayer y antes de ayer, y hemos estado orando. Hoy día ya se sentía un poquito mejor que los días anteriores, así que vamos a seguir acompañándola en oración hasta que el Señor la restaure completamente de esa difícil, complicada operación que ella está enfrentando. También recibimos noticias el día de ayer, el día de la mañana, de nuestro hermano Nelson, por el cual también estamos orando ya bastantes semanas atrás, y ya la próxima semana él enfrenta también cirugía. Habíamos estado orando por ese objetivo y ya estamos cercanos, ya se hizo exámenes médicos y todo, y está listo también para, se abrió la puerta para que se pudiera hacer la cirugía que necesita con tanta urgencia, así que también estamos contentos por eso, y vamos a seguir acompañándole en oración hasta que él salga, ¿verdad?, de todo esto que está enfrentando en su vida. Bien, y así otras peticiones más que estamos viendo y que estamos orando, y que el Señor ha ido haciendo la obra en cada una de las vidas, y por supuesto nosotros solamente poder maravillarnos, poder disfrutar, gozarnos en el Señor
con cómo Él va haciendo y va haciendo cosas tan lindas y preciosas. Bien, amado hermano, aquí lo de hoy día vamos a hablar, el Espíritu Santo testifica por medio de la iglesia. Aquí vamos a ver otra de las formas en que el Espíritu Santo de Dios obra y cómo trabaja en medio de esta tierra y con nosotros. Y vamos a ver hoy día esta parte que Él testifica por medio de la iglesia. En el libro de Juan, en el capítulo 16, vamos a hoy día centrarnos del versículo 5 al 11. Aquí vamos a leer primero del 5 al 7. Le voy a pedir a mi hermano Eduardo, que está acá en sala, si por favor puede acompañarnos en la lectura en lo que está en la pantalla. Juan 16, del 5 al 7, por favor, hermano Eduardo. Juan 16, amén, del 5 al 7. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos. Os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Es del 5 al 7, hermano? ¿Perdón? Capítulo 16, del 5 al 7. Ah, del 5 al 7. Disculpe. Del 5 al 7. Amén. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes que os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Amén. Gracias, hermano Eduardo. Hermana Vicky, Pastor, ¿podría leer, por favor, esta segunda parte del 8 al 11? amén. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Amén. Gracias, hermana Vicky. Bueno, aquí nosotros en esta parte de Juan que vamos hoy día a centrarnos en estudiar, el Señor nos viene hablando en su palabra, ¿verdad? Que Él comienza diciendo que Él se va, ¿ya? Y dice que ninguno pregunta dónde vas, ¿ya? Todo lo contrario dice, porque os he dicho estas cosas, tristeza llenó vuestro corazón. Se pusieron tristes sus discípulos cuando el Señor comenzó a decirles que se iría y que los dejaría, ¿ya? Pero el Señor también dice en el 7, conviene que yo me vaya, me conviene por ustedes, por causa de ustedes, por causa de los discípulos, era importante de que Él se fuera, ¿ya? Porque si no se fuera, ¿verdad? El Consolador no vendría a vosotros, es decir, el Espíritu Santo no vendría si el Señor no se hubiese ido. Entonces, más si me fuere, os lo enviaré. Después dice, y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Y después Él explica estas tres cosas. Dice primero, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, hace toda, sus palabras hablan de las razones por las cuales Él se tiene que ir, por qué es conveniente de que tenga que irse el Señor, y después de Él viene el Espíritu Santo y Él viene a hacer una tarea bien especial, bien importante y, ¿verdad? Y trascendental para la iglesia del Señor, que gracias a eso la iglesia se extiende, se proyecta a través de los años hasta llegar a nosotros, y se va a seguir proyectando hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia en ese día precioso, ¿verdad? Que es el arrebatamiento de su iglesia. Entonces dice que habla estas cosas y las explica por qué de pecado, por qué de justicia y por qué de juicio. Y el rol fundamental que cumple en todo esto el Espíritu Santo. Es decir, aquí lo que podemos ver en el libro de Juan es la presentación que hace nuestro Señor Jesucristo
del Espíritu de Dios. Es, podríamos decir así, quizá una palabra más de uso común, le da el pase al Espíritu Santo para que comience a hacer la obra, para que descienda a hacer la obra en medio de esta tierra. Una vez que el Señor se vaya, dice, el Espíritu de Dios ahora comienza a hacer su ministerio, a producir su obra en medio de la tierra. Vemos aquí esta presentación preciosa que el Señor hace, que dice que es por causa de nosotros y por qué viene a hacer estas cosas el Espíritu Santo de Dios. Y aquí podemos, si nos ponemos en el contexto de lo que está pasando en esos momentos, nos colocamos en el siguiente contexto. Habían pasado ya 3 años aproximadamente desde cuando el Señor se hizo popular, conocido, a sus 30 años, y él ya comienza un ministerio público, podríamos decir así, en donde se hace conocido. Hasta antes de eso el Señor era solamente conocido por su entorno familiar, por sus cercanos. Y ya cuando comienza su ministerio popular, el Señor, Él comienza a llamar a los discípulos, a los que va a preparar para que después sean los apóstoles. Comienza a hacer todo ese trabajo. Y Él había estado durante 3 años trabajando con ellos, enseñándoles, hablándoles, compartiendo con ellos, caminando con ellos, enseñándoles, protegiéndolos de una u otra manera. Él estaba protegiendo a sus discípulos. Aquí la palabra del Señor dice: hijito, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. La palabra nos enseña y nos dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Todavía ellos no estaban preparados para ir a donde el Señor iba. No podían ellos ir a enfrentar tampoco esa cruz. El que tenía que ir a ese lugar era nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nadie más que Él. Y a donde aquí dice la Escritura que en Juan 13, 36, ¿verdad? Dice, y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Aquí el Señor también ya estaba hablándoles y diciéndoles que a donde iba el Señor en esos momentos era ir a enfrentar la cruz del Calvario, y ahí no podían ir los apóstoles, no podían ninguno de ellos. Y esta pregunta aquí la hace, ¿verdad? La hace Simón Pedro. Le dice: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Esto fue antes de lo que estamos viendo hoy día. Pero la preocupación en ese momento de Pedro estaba centrada, ¿verdad?, en él mismo. Estaba más preocupado por lo que le iba a pasar a él, porque el Señor se iba a un lugar en donde él no podía estar, ¿verdad? Y la verdad que él estaba más preocupado de lo que le estaba aconteciendo en el momento, de lo inmediato, y no en el objetivo final. Él no estaba viendo ni entendiendo, Pedro, que el Señor tenía que ir a enfrentar la cruz del Calvario, que él no podía estar con él, porque era necesario para que hubiese salvación, para que nosotros tuviésemos entrada al reino de los cielos, para que él mismo tuviera entrada al reino de los cielos. Él no estaba mirando lo que venía, el objetivo final, sino que estaba mirando el momento y lo que a él le estaba aconteciendo, que él se estaba sintiendo que iba a quedar sin su maestro, ¿verdad? Entonces, por esto el Señor explica por qué él tenía que volver al Padre. Por eso el Señor, en el capítulo 16, se detiene a hablar con sus discípulos y les explica por qué él se tiene que ir al Padre, por qué tiene que morir en la cruz del Calvario y por qué tiene que morir, por qué tiene que volver al Padre. Por eso explica, por eso, como leía mi hermano Eduardo, ¿verdad? Es necesario que yo me vaya, dice el Señor. Entonces, la principal razón para que el Señor se fuera, que no ya no estuviera con nosotros, es para que el Espíritu Santo pudiese venir. El Señor podría, si comenzamos a pensar, podría haber entregado su vida a la cruz del Calvario, podría haber resucitado, y después de que se apareció durante
en varias oportunidades se le aparece a los discípulos después de haber resucitado. El Señor quizás se podría haber quedado, pero Él dice, pero es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo no esté. El Señor simplemente se quedó después de Él haber entregado su vida del Calvario, después de haber resucitado. Él se queda principalmente para que sus discípulos, para que la gente viera que Él había resucitado, que Él había vencido a la muerte, para hacer testimonio de aquello. Entonces, el Espíritu de Dios, ¿verdad?, era la razón principal para que pudiese venir, era que el Señor tenía que salir de aquí, de en medio de la tierra, ¿ya? ¿Para qué cosa? Para dar poder a la iglesia. La iglesia necesitaba poder. Hasta ese momento, si nosotros nos recordamos y observamos la Escritura, los discípulos simplemente, ¿qué es lo que hacían? Los discípulos eran espectadores. Los discípulos eran aprendices. Los discípulos estaban observando todo lo que el Señor hacía, lo que Él decía, los milagros que el Señor hacía. Pero ellos en sí mismos no hicieron ninguna de estas cosas. Pero una vez que el Señor se fue y vino poder sobre la vida de ellos, ellos también comenzaron, además de hablar, comenzaron también a hacer milagros en el nombre del Señor. Entonces era necesario, ¿verdad?, que el Señor se fuera para que el Espíritu Santo de Dios pudiese venir a cumplir con su ministerio en la tierra, su obra, para dar poder a la iglesia para la vida y el testimonio. Era necesario todo esto. Y para que el Señor ascendiera para interceder después de esto por su pueblo. Recordemos que el Señor ahora está, ¿verdad?, en su trono de gracia y a la diestra del Padre. Él está intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. Esa es la función que el Señor está cumpliendo ahora. Pero aún así, con todas las faltas que los discípulos tenían, los discípulos amaban a su maestro y no podían entender esta verdad que estamos hoy día pudiendo explicar, pudiendo aprender, pudiendo comprender. Ellos no entendían que su maestro, con tanto poder, con tanta autoridad, con tantos milagros que había hecho, tenía que partir, tenía que dejarlo, tenía que morir en la cruz del Calvario. No entendían esa parte de todo lo que estaban viviendo. Y eso era porque todavía ellos no tenían la convicción total de quién realmente era Jesucristo. Todavía faltaba tener una experiencia sobrenatural mayor de cada uno de ellos con respecto a su vida. Por eso el Señor comienza a preparar sus corazones de esta manera, ya en la parte final, cuando está ahora de enfrentar la cruz del Calvario, comienza a revelarle esta verdad, a recalcarle esta verdad, a volver a reafirmar estas cosas en los corazones de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo que no se iban a quedar solos. No van a quedar solos, no van a quedar huérfanos. Voy a enviar un consolador, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender, amado hermano, y que tenemos que tener claro en nuestra vida, es lo que aparece hoy día aquí en pantalla. El Espíritu Santo viene a la iglesia. Él no viene al mundo. Amén. El Espíritu Santo de Dios viene a la iglesia. Viene por causa de sus hijos, por causa de su pueblo. No viene al mundo. Y es muy importante que tengamos muy claro esta enseñanza, este concepto en nuestra vida, porque esto también nos va a ayudar. ¿En qué sentido? Cuando nosotros oremos, cuando nosotros clamemos delante de nuestro Dios. Y nos vamos a dar cuenta más adelante por qué. Entonces, el Espíritu de Dios obra por medio de la iglesia. El Espíritu Santo siempre va a obrar por medio de su iglesia, por medio de sus hijos, por medio de los creyentes consagrados al Señor. ¿Ya? El Espíritu de Dios no ministra al vacío, Él no viene a ministrar a cualquier parte en donde no hay fe, en donde no se haya aceptado a Cristo. Él no ministra a un grupo de personas en las que no creen.
y no han entregado su corazón a Dios. Ellos no pueden y nunca van a obtener el gozo del Señor porque no es así. Solamente su iglesia obtiene este beneficio, este privilegio y la manifestación, como lo hemos aprendido en otras clases, en otra parte del discipulado, es para el pueblo de Dios, es para los hijos del Señor. Entonces, así como Cristo necesitó un cuerpo físico para venir a hacer su obra, aquí en la tierra Él nace, recordemos, como un niño, crece, y a la edad de 33 años aproximadamente, Él entrega su vida a la cruz del Calvario. Entonces necesitó un cuerpo para venir a hacer su obra, de la forma en que ese propósito fue creado, ese plan fue ideado allá en los cielos, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, así, de la misma forma, ¿verdad? Sucede con el Espíritu Santo, podríamos decirlo así. Él necesita un cuerpo para realizar su ministerio, y ese cuerpo es la iglesia. Ese cuerpo es la iglesia, ese cuerpo es su pueblo. A través de ese cuerpo, el Espíritu de Dios realiza sus ministerios en medio de esta tierra. Entonces, nuestro cuerpo son su herramienta y su templo. Dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué quiere hacer con nosotros? ¿Qué quiere hacer con nosotros el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu de Dios en nuestra vida? El trabajo de Él quiere glorificar a Cristo y quiere testificar a través de nosotros a un mundo que está perdido, que no le conoce. Miren qué interesante esto. El Espíritu de Dios, ¿verdad? Utiliza nuestra vida. Nosotros somos su cuerpo, somos su herramienta, somos su templo en donde Él vive. Recuerden que el Señor, ¿verdad? Dice que Él enviaría, ¿verdad? A su Espíritu y Él haría morada en nosotros. Entonces no es que el Espíritu Santo salga y entre de nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. El día que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, dice que el Señor entra a morar, a vivir. Él no dice que viene a visitarnos. Él no dice que viene a estar un rato con nosotros, sino que el Señor dice que entra a morar, a vivir en nosotros. Ahora lo que nos pasa a nosotros es que le damos más o menos libertad a nuestro Dios, al Espíritu Santo, para que obre dentro de nuestra vida. Y eso lo vamos entendiendo a través de la palabra, nos va confrontando y vamos abriendo nuestra mente y vamos abriendo nuestra vida para que el Señor vaya construyendo la obra y completando la obra en nosotros. Pero lo que quiere hacer el Señor, en resumen, la gran obra que el Señor quiere hacer con nosotros, primero quiere usarnos, ¿verdad? Que seamos su herramienta y que seamos el templo en donde Él pueda vivir y habitar. ¿Y para qué? Para glorificar a Cristo y para testificar al mundo que no le conoce. Él quiere usarnos para testificar. Y aquí hay algo bien interesante que me gustaría que pusiéramos atención, y si alguien quiere opinar algo, también tiene la posibilidad de hacerlo de los hermanos que están acá en la sala. Nosotros muchas veces oramos de esta manera, o más de alguien quizás ora de esta manera. Señor, manda a tu Espíritu para que hable a los perdidos, para que le hable a mi hijo, a mi tío, a mi abuelo. Estoy hablando de gente que no sirve a Dios, que no conoce a Dios. Y le pedimos al Señor, le pedimos al Espíritu de Dios, ¿verdad? Al Señor que mande su Espíritu para que hable con esas personas. Es como que si el Espíritu Santo de Dios fuera de corazón en corazón, de mente en mente, conversando con aquellas personas por aquella oración que nosotros estamos haciendo. A veces lo pedimos de esa forma. Esta oración puede ser muy sincera, puede ser con muchas lágrimas, puede ser con mucha intensidad en nuestras vidas. ¿Pero es bíblica esta oración que estamos haciendo? ¿Está bien esta oración de esta manera? Me gustaría escuchar a los que están en la sala si alguien puede decir algo al respecto de esto.
Amén. Yo creo que, hermano, Hermano lo que Eduardo. usted menciona, eso no es bíblico de ninguna manera, porque nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que tener la fe y la seguridad que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Y Él es el que nos lleva y nos conduce a toda verdad y justicia. Muchas veces uno ora por una persona que no conoce al Señor para presentar las buenas gratas de salvación, y Él ocupa el vaso, pero el convencimiento debe estar dentro de cada uno de nosotros, porque del momento que la persona acepta a Cristo en su alma, en su mente, ese hombre y esa mujer son sellados hasta cuando parta de esta tierra. Es lo que a mí me han enseñado y es lo que yo creo. Eso sería, hermano. Amén. ¿Alguien más quiere opinar al respecto de lo que, de lo que estamos aquí colocando en pantalla? Esto de que a veces oramos y pedimos que el Señor mande su Espíritu para que hable con los perdidos, para que el Espíritu Santo vaya de corazón en corazón, de mente en mente, convenciéndolos para que acepten a Cristo. Pastor, Bueno, Paula. saludo a todos los hermanos con la paz del Señor. Bueno, yo no sé si está mal como pido, pero yo siempre pido al Señor que le hablen sueños a mi familia, que les toque el corazón, que ellos puedan ver, le abra los ojos, que pueda abrir esos ojos espirituales donde ellos puedan sentir que el Señor es el único Salvador y Señor de sus vidas. No he hablado de que el Espíritu Santo les hable, pero en cierta forma la manera de orar mía es de que el Señor toque sus corazones. Amén. Amén. ¿Decir algo? Que la labor del Espíritu Santo, por lo que dice aquí, dice, a veces oramos así: Señor, manda tu Espíritu para que le hable a los perdidos. Y yo creo que el Espíritu Santo no tiene esa labor, la labor es de nosotros. Nosotros estamos llamados a mandar, ir y predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo tiene una labor súper importante, pero es darnos a nosotros la autoridad para sanar, para limpiar, pero somos nosotros el instrumento para que el Espíritu Santo trabaje. Amén. ¿Alguien más quiere decir o acotar algo más a lo que estamos hablando? Ese es un dicho muy antiguo, igual, que viene de muchas generaciones, iglesias. Yo he escuchado que el Espíritu baje, que el Espíritu descienda, que el Espíritu se manifieste en la reunión. Entonces, es como que siempre el Espíritu se va y vuelve, va y vuelve. Claro. No está entre medio de todos nosotros los como creyentes, ni de la misma iglesia. O algunos dicen que el pastor no tiene el Espíritu, o el hermano no tiene el Espíritu de Dios. Entonces, quizás creo que personalmente es como quiera uno enfocarse en la parte espiritual, porque algunos lo toman muy livianamente y obviamente deben pensar que el Espíritu se les va cuando ellos hacen cosas que no están dentro de lo que Dios quiere, y cuando se acercan a Dios el Espíritu está con ellos. Por eso a lo mejor puede ser ese dicho que ahora sí, pidamos al Espíritu, hoy día no estoy recto ante el ojo de Dios, el Espíritu no está conmigo. Quizás esa es una confusión que hay en la mayoría de los hermanos, que sí, el Espíritu de Dios está con nosotros siempre. El problema es que nosotros lo apartamos cuando empezamos a pecar y lo alejamos de Dios. Pero aún así, nosotros no alejamos al Espíritu, sino que dice que el Espíritu Santo se entristece. Claro. Que hay dos conceptos ahí. Interesante lo que están opinando. Me gusta porque aquí hay dos cosas distintas, pero que también a la vez son dos cosas que nosotros generalmente vivimos o hemos visto o pensamos. Una es la que estamos exponiendo hoy día, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en el sentido de la salvación de las personas, de las personas que no conocen a Cristo. Y que a veces nosotros oramos, o a veces personas oran de esta manera
pidiendo que el Espíritu Santo vaya a hablar con las personas. De que el Espíritu Santo vaya de corazón en corazón convenciendo a las personas. ¿Ya? Eso tiene que ver con lo que estamos viendo hoy día, con lo que significa el que conozcan a Cristo, ¿ya? Que entreguen su vida al Señor. Pero también hay un punto bien interesante y bien importante que también pasa en lo que dice nuestro hermano Marcelo, que tiene que ver con el hecho de lo que les recalcaba al principio. La palabra del Señor es bien clara y nos dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y eso yo también lo he escuchado muchas veces, ese aporte que hace nuestro hermano Marcelo de gente que dice que tiene el Espíritu, que no tiene el Espíritu, que se sintió el Espíritu, que hoy día sí se sintió algo especial, como que si el Espíritu fuera y viniera, estuviera viajando, saliendo y entrando de nosotros. Y la verdad es que la palabra dice que Él mora en nosotros. Lo que hacemos nosotros cuando nos alejamos del Señor, el Espíritu no deja de morar en nosotros. Lo que hacemos con Él es que lo entristecemos, ¿verdad? Que Él se contrista, dice la Escritura. Entonces, eso es lo que realmente estamos haciendo. No estamos dejando que el Espíritu Santo pueda ordenar nuestras vidas, pueda gobernar nuestra vida, pueda guiar nuestras vidas a lo que el Señor nos va enseñando en su palabra, porque lo que hace el Espíritu Santo es tomar la palabra de Dios y traerla a nuestra vida, como decía mi hermano Eduardo también, nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Entonces, el Espíritu siempre va a estar batallando ¿contra qué? Contra nuestra carne. Y son opuestas. Por eso está el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y está por otro lado las obras de la carne. Y son contrarias la una con la otra. Entonces, si nosotros no nos esforzamos y no dejamos y no buscamos acercarnos, ese es el de los mayores problemas que tenemos cuando nos dejamos de congregar, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar al Señor en nuestra vida, cuando dejamos de honrar a Dios en nuestra vida, nos comenzamos a alejar y comenzamos a contristar el Espíritu de Dios. Y comenzamos a gozar en las cosas de la carne y eso comienza a contristar. Entonces aquí son dos cosas. Una que tiene que ver el trato de Dios con nosotros en lo personal y otra que tiene que ver lo que estamos viendo aquí, como decíamos, con respecto a la evangelización, podríamos llamarlo de una otra manera. ¿Amén? Hermano, Amén, hermano Eduardo. yo lo que he escuchado dentro de las reuniones, una vez terminado el servicio, no sentía al Señor, la reunión todo fome. Claro. Y yo la respuesta mía es la siguiente para estas hermanas y hermanos. Le digo yo, busque el verso que dice, aviva el fuego del Espíritu Santo que está en vosotros, porque depende cómo llegue usted al templo. Si usted llega seco, frío, desganado, va a entrar y salir tal cual llegó. Pero si se juntan las brasas, el fuego se enciende y viene la fiesta, po. Ahí vienen las danzas, en hablar en lengua, en profetizar. Todas las cosas, los dones del Espíritu que dice la Escritura. Entonces siempre, para mí, está en cada uno de nosotros cómo llegamos a unión. Amén. Y avivar el fuego que está dentro de usted, dentro de su esposa, dentro de mí, de mis hijos, de los que están en el panel. Es cómo vamos a fortalecernos a través de la palabra, porque a eso vamos, a fortalecer el espíritu a través de la palabra del Señor y salir Amén. contento. Y es así, yo lo entiendo así, a lo mejor estoy equivocado. Si estoy equivocado me disculpan, pero así siempre lo he sentido. Bueno, la palabra del Señor, mi esposa tiene un texto, pero yo me estoy recordando, uno dice que nosotros tenemos que deleitarnos. El Señor nos está diciendo que Él nos va a entregar un deleite. Dice, ven y deleítate. Asimismo, ¿cierto? En el Señor. Entonces nosotros tenemos que deleitarnos en nuestro Dios. Nosotros tenemos que buscar y degustar la presencia de nuestra vida. Es como yo lo que les conversaba de tiempo atrás, y bueno, varias veces lo he comentado cuando comparto las escrituras con
con mi hermano, les digo, que a veces uno va a la reunión y uno le pregunta al hermano, y si quiere usted haga también el experimento. Vaya un día a una reunión y pregúntele al terminar la reunión, hermano, ¿hoy día qué se predicó? Y el hermano, por lo general, a un 70 o un 80% dice, no sé, pero la palabra estuvo muy linda. Es decir, no se escuchó. Por eso la Escritura dice, el que tenga oído, ¿verdad? Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo tengo que ir, si voy a la iglesia, voy a eso. Si estoy en esta reunión, estoy en esto. Estoy atento con mis oídos abiertos para lo que Dios pueda hablar con mi vida. No, yo puedo decirle a ustedes que yo no ha existido una sola reunión en la cual el Señor no haya hablado algo conmigo. Desde que le conocí, desde que entregué mi corazón al Señor, no ha habido una sola reunión en la cual el Señor no haya hablado algo con mi vida. No me haya enseñado algo, no me haya llamado la atención con algo, no me haya corregido con algo. Porque tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor, en su palabra. Amén. ¿Hay un texto que tiene mi esposa? Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Y dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Pero el fuego de Dios está en nosotros. Y tenemos que dice, pero aviva, dice, el Señor está pidiendo a nosotros, como dice el hermano Eduardo, Enciende. que nosotros tenemos que avivar ese fuego. Porque el Espíritu de Dios está, o sea, lo que nos está diciendo, dale libertad al Espíritu Santo de Dios, déjalo que actúe en tu vida, déjalo que haga la obra en tu vida, deja que el Espíritu Santo tome el control de tu vida, aviva el fuego, ¿verdad?, del don de Dios en tu vida, de lo que Dios te ha entregado para hacer. Entonces son dos cosas, ¿ya? Hoy día estamos viendo ya en este punto la forma en que a veces nosotros oramos. Como decía mi hermana Paula también, que ella pedía que el Señor revelara, que el Señor de alguna u otra forma se mostrara, tocara el corazón. Pero es bíblica esta pregunta que está aquí, o esta, más que esta pregunta, esta frase que está aquí. ¿Ya? Es como si el Espíritu Santo, ¿verdad? Como si el Espíritu Santo no flotara dentro y fuera de la iglesia, o flotara, mejor dicho, dentro y fuera de la iglesia, tratando de convencer a las personas. A veces nos imaginamos, o se imagina a alguien flotando el Espíritu de Dios tratando de convencer a las personas. Recuerden, estoy hablando de aquellos que no conocen a Cristo, no estoy hablando de aquellos que tenemos por misericordia y por bendición en nuestras vidas, que conocemos al Señor. ¿Verdad? De hecho, habla y dice que y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigo, es decir, quienes tienen que mostrar y tal cual somos nosotros. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice que Él obra y Él opera, el Espíritu Santo obra y opera por medio y a través de las personas en las que Él vive. Esa es la forma. Entonces, nosotros, su iglesia, como decíamos al principio, somos, ¿verdad? Es el cuerpo, ¿verdad? Somos la herramienta, somos el templo que el Espíritu Santo Dios usa para glorificar a Cristo y para testificar, ¿verdad?, de Él. Somos nosotros, ¿no? El Espíritu Santo no anda por ahí solo convenciendo y trayendo a alguien para acá o para allá. Hablo de los no creyentes. A los creyentes sí, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, mora en nosotros, y Él siempre nos está ahí redarguyendo, nos está llamando, nos está ahí enseñando, nos está apurando, está haciendo la obra en nosotros. Él sí anda trabajando en medio de su pueblo de esa manera, pero con los que no creen, no. Con los que no creen, Él ¿a quién va a usar? ¿Con quién va a operar? ¿Con quién va a obrar? A través de nosotros,
¿verdad?, de las personas en las que Él vive. Es ahí en donde está nuestro rol. No podemos pedir ni pretender que el Señor haga algo que está diseñado solamente para nosotros, solamente para su pueblo. El Señor, ¿a quién se le va a revelar en sueño? ¿A un incrédulo o a un hijo de Dios? El Señor, ¿a quién, verdad, se le va a manifestar? ¿A un incrédulo o a un hijo de Dios? El Señor se manifiesta, se revela, el Señor habla su secreto, como aprendíamos un par de semanas atrás, ¿verdad? A su pueblo, a sus hijos, a los redimidos con la sangre de Cristo. ¿Y cómo se revela el Señor? ¿O cómo se manifiesta el Señor con aquellos que no le conocen? Es a través de nosotros. El Espíritu de Dios usa nuestra vida, quiere usar a su iglesia para, ¿verdad?, operar y obrar en medio de la gente que no conoce al Señor. Él quiere usar a nosotros. Nosotros el otro día conversábamos con respecto a una oración que estábamos haciendo en la reunión de varones, si no me equivoco. Conversamos al respecto de la oración por algunas personas y decíamos, nosotros no sacamos nada con orar un año completo por una persona, porque finalmente, en el sentido de que si la persona no abre su corazón a Cristo, lo único que nosotros podemos hacer es orar en el sentido de que el Señor use a uno de sus hijos, use una de nuestras vidas para hablarle a ese incrédulo y que conozca al Señor y abra su corazón al Señor. Esa es la forma correcta, bíblicamente hablando, de cómo pedir por el que no conoce. Que ese hombre, que esa mujer, ese niño, ese joven, ese adulto, ese anciano, pueda el Señor usar o nuestras vidas o la vida de un creyente para hablarle el Evangelio, para que conozcan esta verdad. ¿Amén? En el libro de Hechos, el capítulo 2, del versículo 38 al 41, vamos a hacer esta lectura. Hechos, capítulo 2, 38 al 41. Hermano Marcelo, ¿lo puede buscar? Aquí lo estoy buscando. ¿Dos cuánto me dijo? Del 38 al 41. Del 38 al 41. Hechos, capítulo 2, versículo 38 al 41. Ya, 2, 38, 41. Lo leo. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Amén. Hasta ahí está el 41. Amén. Bien. ¿Por qué coloqué este versículo acá? Este capítulo. Porque aquí Pedro estaba revestido de poder. Pedro había recibido al Espíritu Santo en su vida. Esa promesa que el Señor había hecho, que es necesario que yo me vaya, ahora Pedro la estaba viviendo en su propia vida y estaba entendiendo ahora en él por qué el Señor se tenía que ir y por qué él iba a enviar al Consolador. Entonces ahora Pedro tenía poder, tenía autoridad para hablarle a las personas. Y dice que se convirtieron 3.000 personas. Y además él habla y dice que esta es una promesa para todos los que el Señor llamare, que se iba a extender para todas las generaciones. Porque hay que recordar que Pedro, su carácter había sido templado y con el Espíritu Santo termina la transformación para poder llegar a toda esta gente. Amén. Entonces, aquí vemos el trabajo, la conclusión del trabajo del Señor. El Señor
se había ido. Ya no estaba, ahora estaba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usó la vida de Pedro para esto. Y es lo mismo para nosotros. Entonces, el Señor, cuando viene a nuestra vida el Espíritu Santo de Dios, comenzamos ahora con poder, con autoridad, a hablar, a enseñar, a orar y a hacer la obra que el Espíritu de Dios está haciendo a través de nosotros, que es glorificar a Cristo y testificar de Cristo a otras personas. Entonces, ¿verdad? Ese poder fue con el cual fue lleno Pedro, ¿verdad? Para predicar, y esa predicación produjo, ¿qué cosa? Una palabra que utilizó también mi hermano Eduardo, que es una palabra clave hoy día: convicción. Produjo convicción en las personas que escucharon. Si no hay convicción en la vida de una persona, esa persona nunca va a aceptar a Cristo en su vida. Y la única forma de que haya convicción en nuestra vida es que esa palabra sea hablada con poder y con autoridad. ¿Amén? Se mantenían firmes, dice más acá. Más abajo dice que se mantenían después de la predicación, se mantenían firmes. Porque dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Amén. Entonces tenemos, ¿verdad?, que se mantenían juntos en todas las cosas. Aprendiendo, orando, compartiendo, haciendo. Amén. Entonces la palabra clave aquí es convencer, como les decía anteriormente, ¿ya? Que es sacar a la luz, que es exponer, que es dejar convicto, o sea, convencido de lo que se está exponiendo, de lo que se está enseñando, ¿ya? Entonces, por eso dice el versículo 8 del capítulo de Juan, que hoy día estamos viendo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cómo va a convencer al mundo, a los que no conocen? Así como usó a Pedro, lo va a usar a usted, me va a usar a mí, a todos los que estamos aquí en la sala, a los que nos están escuchando por el live de Facebook, que han aceptado a Cristo como su único y personal Salvador y como el Señor de su vida. De esa manera, el Espíritu de Dios va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Dice, el mundo siempre va a pensar, los que no conocen a Cristo, que ellos juzgan a los creyentes, que ellos piensan que nos juzgan a nosotros. Pero la verdad es que los que son creyentes son los que están juzgando al mundo. ¿De qué manera? ¿Verdad? Al testificar de Jesucristo. Al nosotros abrir nuestra boca, hablar de Cristo, el mundo está juzgado por causa de la palabra. El mismo Señor dijo, yo no vengo a juzgar al mundo. Para eso está mi palabra. Y cuando nosotros testificamos la palabra de Dios, esa palabra es la que está juzgando al mundo. Entonces ellos piensan que nos juzgan a nosotros. Ellos piensan que pueden decir algo en contra de lo que nosotros creemos. Pueden decir lo que ellos quieran. Pero en lo divino, en lo de Dios, en lo que dice la Escritura, es todo lo contrario. Entonces el Espíritu Santo convence al mundo de un pecado en particular. Hay una cosa bien en particular que hemos podido aprender a través del libro de Juan, ¿verdad? Y es un pecado bien particular el cual el Espíritu Santo necesita convencer al mundo. Y es el pecado de la incredulidad. La incredulidad. ¿Ya? Eso es lo más terrible que el hombre enfrenta. La ley de Dios y la conciencia que tiene el ser humano, ¿verdad?, lo convence al hombre de su pecado específico, no sé, de un adulterio, de un robo, de una muerte, de un enojo, de la ira, de una mala palabra. La ley de Dios
te confronta, como lo hemos aprendido también. Ahí está la ley ahí, ¿para qué? La ley siempre está ahí para acusarnos. Pero el Espíritu de Dios específicamente lo que quiere convencer al mundo es de un pecado en particular, que es la incredulidad. Entonces el Espíritu Santo, por medio del testimonio de los creyentes, deja al descubierto la incredulidad del mundo. ¿Por qué, amado hermano? Usted, yo, o quizá si usted se recuerda de alguien que el Señor hizo una obra en la vida de esa persona, que Dios transformó a esa persona, que Dios cambió a esa persona. A veces cuando el Señor sana a alguien milagrosamente, ¿qué es lo primero que hace el mundo? ¿Qué hace la ciencia? No, que esto pasa por que hay una posibilidad en una en 1.000.000. No, es que tiene que haber sido alguna cosa que nosotros hicimos que esto produjo esto. Nunca se reconoce a Dios haciendo alguna cosa cuando es extraordinaria. Entonces, nuestro testimonio, nuestra forma en la cual trata con nosotros Dios, las cosas que nos entrega, las cosas por las cuales vivimos, las cosas por las cuales somos bendecidos, ¿verdad? Deja al descubierto la incredulidad del mundo. Ellos no creen. Ellos no creen. Si usted tiene algo, obtuvo algo, el mundo va a decir, lo obtuvo porque trabajó, o porque se lo regalaron, o porque el papá o la mamá tenía plata, no sé, inventa cualquier cosa. En lo último que piensa alguien, o quizás nunca piensen, es que no, mira, esa persona tiene todo eso porque Dios se lo dio. ¿Ya? Entonces, finalmente, lo que condena al mundo es la incredulidad. Y lo vamos a ver en Juan capítulo 3, del versículo 18 al 21. Amén. Vamos a ver si alguien lo puede leer de los que están acá. Hermana Vicky, ¿lo tiene usted por casualidad? Que mi hermana Jenny parece que va manejando. Amén, pastor. Voy manejando. Amén. Gracias, hermana. Pastor, 3, ¿desde cuál? Del 18 al 21. Del 18 al 21. Amén. Esta es la palabra del Señor. Amén. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Amén. ¿Hasta el 21? Sí, amén. 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 Entonces, miren lo que dice aquí. Y esta es la condenación del versículo 19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y aquí el Señor habla mucho del creer. Amén. Habla de que el gran problema de la humanidad es que no cree, que no creyó, que no aceptó. Entonces dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree, ¿verdad?, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es una cosa de creer. Es una cosa de creer. Entonces, finalmente, lo que está condenando al mundo que no conoce a Dios es el no creer. ¿Por qué, amado hermano? Una persona puede estar cometiendo muchas cosas y transgrediendo muchas cosas en la vida. Pero si llega un momento determinado en su vida que si él cree, dice la Escritura, que el Señor lo perdona, lo restaura, lo cambia, lo transforma, dice la Escritura. Somos transformados por Cristo. Pero si nosotros sacamos esa simple palabra, creer, de todo lo que estamos hablando, esa persona, nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Se acabó. Y la Escritura dice
¿verdad? En donde el que cree no es condenado. Y el que cree, ¿verdad? Y el que no cree ya ha sido, el que no cree ya ha sido condenado. Bien, amado hermano, entonces de eso se trata. Eso es lo que el Espíritu Santo se enfoca y Él quiere para llevar a toda verdad, ¿verdad? A toda justicia. Para convencer al mundo de esto, de que tiene que creer, para poder que esa puerta se abra y para poder hacer una transformación en la vida de esa persona y comenzar a limpiar la vida, a limpiar el corazón, a limpiar la mente y que Él pueda transformar la vida de la persona. Entonces, finalmente, es la incredulidad la que está condenando al mundo y el Espíritu de Dios está, su obra, su trabajo a través de nosotros, es, ¿verdad?, hacer que esas personas sean convencidos para que crean. Amén. Son nuestros hechos. Amén. Entonces, la condenación no es solamente el hecho de pecar alguna u otra cosa. Porque como les decía, del momento que esa persona cree, el Señor le perdona, le restaura y comienza a hacer una obra en él. Una persona puede limpiar toda su vida, dejar su hábito y así con todo no alcanzar la salvación. Tenemos casos, ¿verdad? Coloqué aquí el ejemplo de la rehabilitación. Hay mucha gente que sin ir a la iglesia, que sin conocer al Señor, ha salido de una que otra problema o situación, ya sea de vicio o de alguna cosa mala que haya hecho. Pero esa persona, si no acepta a Cristo en su vida como su único y personal Salvador y Señor de su vida, no va a tener salvación. Entonces, la condenación no está solamente en el hecho de hacer algo malo. La condenación en la vida de un ser humano, de un hombre, y a través de los siglos ha sido el no creer. Entonces dice que el Espíritu convence de justicia. ¿Pero cuál justicia? La justicia de Jesucristo. ¿Ya? Recordemos que el mundo no quiso recibir al Señor. Así que Él volvió al Padre. ¿Ya? Veamos Juan 1:10. Si alguien lo puede buscar. Hermano Eduardo, ¿lo tiene por casualidad? Amén. Amén. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. El mundo estaba, Él hizo el mundo, y sin embargo cuando Él vino, el mundo no le conoció. No le aceptó. Amén. Entonces vemos que el Señor fue rechazado, y además, más encima, lo acusaron de blasfemo, ¿verdad? De quebrantador de la ley, porque sanó el día sábado, ¿verdad? De engañador, incluso hasta de endemoniado lo acusaron. Si ustedes han leído la Escritura o recuerdan, ¿verdad? Él fue, Sanada con los poderes de Belcebú, decían. ¿no es cierto? ¿Verdad, hermano Marcelo? Muy bien, eso es así. Entonces fue acusado de un montón de cosas. Entonces él hizo el mundo, Él lo creó, y sin embargo cuando vino a este mundo no le reconocieron. Todo lo contrario, lo rechazaron. Ahora vemos que el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, revela a Jesucristo en el mundo y así le glorifica. Esa es la manera en que el Espíritu de Dios glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Lo glorifica, ¿verdad?, revelándole al mundo, ¿verdad?, al Señor y a la vez, ¿verdad?, con el único propósito y objetivo de glorificarle. ¿Ya? Y Él también hace una segunda cosa, que es revelar a Cristo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ya? El Espíritu de Dios va a usar su vida y mi vida para revelar a Jesucristo en el mundo y para glorificarle en aquellos que no le conocen. Y en nosotros, Él se va a revelar en nuestra vida. Él va a hacer la obra en nuestra vida. Entonces, amado hermano, el mundo no puede ver o recibir al Espíritu Santo. El mundo no puede ver o recibir al Espíritu Santo. Pero sí puede ver su obra y lo que hace
en la vida de los creyentes consagrados. Eso sí lo puede ver, eso sí lo puede observar. El mundo puede observar en usted, en mí, si somos realmente consagrados a nuestro Dios, ellos van a poder ver la obra del Espíritu en nuestras vidas. Porque nos van a ver con gozo, nos van a ver con alegría, nos van a ver que aunque hayan pruebas, dificultades y problemas, nosotros vamos a estar creyendo y vamos a estar confiando en nuestro Dios. Vamos a tener paz. Una vez, yo siempre lo comento, un compañero de trabajo hace muchos años atrás, me decía, ¿sabes qué? A mí siempre me ha llamado la atención algo. Cada vez que me han invitado a un funeral en alguna iglesia, evangélica especialmente, yo nunca veo a la gente triste. Sí, los veo que lloran, los veo que tienen un sentimiento, todo eso, pero no es lo mismo cuando vaya a otro funeral. Y eso siempre me llamó la atención, me decía. Siempre me ha llamado la atención eso. Bueno, ahí está una muestra de lo que hace el Espíritu de Dios en medio de sus hijos, en medio de los creyentes, en medio de su pueblo, que se consagra a Él, porque tenemos una esperanza viva y que creemos que el Señor, esta vida es solamente un momento, es un segundo que nosotros vivimos en la línea del tiempo. Pero nuestra verdadera vida, nuestra verdadera morada está en los cielos, con nuestro Señor. Entonces, nuestra esperanza es distinta. Amén, hermano. Y como dice ahí en Juan 16, amén, en el versículo 13 al 14, dice la Escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la promesa para nosotros, para sus hijos, para su pueblo. Él quiere obrar a través de nosotros. Él se revela en nosotros, no en el mundo. Entonces dice aquí que el Espíritu Santo convence de juicio. Ese juicio que fue ejecutado sobre Satanás. A eso se refiere el Señor cuando hablamos aquí, ¿verdad? En los versículos que estamos viendo hoy día. ¿Ya? Ese juicio que se ejerce sobre Satanás. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Ya? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ese juicio fue ejecutado. Ese juicio fue dictaminado. Perdón, fue dictaminado. ¿Ya? Entonces Satanás es un príncipe derrotado. ¿Ya? Y tiene un veredicto que ya está dictado sobre él. Por eso hay una pregunta que yo a veces le hago a muchas personas, y es, si Satanás se arrepintiera, ¿el Señor lo perdonaría? Es un ángel caído, creado por Dios. ¿Qué cree usted? Bueno, él de un principio que se reveló, él tiene ya destinado a dónde va a ir. Entonces yo creo que en ese aspecto, por el daño generalizado que hizo a la creación de Dios, no lo va a perdonar y va a ir donde está determinado, desde que se rebeló ante la presencia de Dios. Porque se rebeló contra el Rey Supremo, contra el Creador. Amén. Y ahí está el castigo que le determinó Dios. Amén. Es mi... no sé si eso estaré es así. bien. Y que eso es así. Y muchos me contestaron que sí, pues si él se arrepiente, Dios lo perdona. Porque Dios es amor. Lo que Pero sí, Dios ya lo condenó ya. lo que está sí tengo condenado, una ¿no? duda, ¿Ah? hermano, lo que sí tengo una duda grande Ujú. en Judas. En Judas. Amén. Porque Judas estaba predestinado para entregarle a Cristo. Desde el principio. Jesús sabía quién lo iba a entregar. Lo que yo no estoy seguro si cuando él intentó y se mató, digamos, se colgó en aquel lugar, ha tenido salvación. Eso yo no sé. Ahí tengo la gran duda.
Bueno, yo así, porque es un tema que ya lo vimos en los capítulos anteriores, pero bien atrás, ya antes de que se uniera al taller del maestro. Ya. Lo que le puedo decir ahora, si bien en resumido, es que no, él siempre fue del maligno. De hecho, el Señor lo trata de esa manera. Él nunca fue un discípulo realmente, él siempre llegó al lado del Señor con un interés, ¿ya? Y el Señor habla de eso, que él viene a cumplir su propósito. De hecho, le dice, lo vimos hace, en el capítulo 13, si no me equivoco, dice, ve a hacer, ¿verdad?, lo que tienes que hacer. Y después de eso, él sale del lugar donde estaba reunido con sus discípulos, ¿ya? Sale de ese lugar a entregar a Jesucristo. De hecho, en este minuto en donde lo que nosotros estamos estudiando, aquí en el capítulo 16, en este momento, Judas está entregando a Jesús, ¿verdad?, delante de los religiosos, ¿verdad?, de los fariseos, por las monedas de plata. Entonces, dice, anda lo que tienes que hacer. Y después de eso, el Señor, de que Él sale, el Señor comparte nuevamente con sus discípulos cosas, ¿verdad?, distintas. Dice que cena con ellos y comienza a revelarle otras verdades que tenía que enseñarles, que son estas que estamos viendo ahora. Entonces, eso como bien resumido. Pero él nunca, dice, él siempre fue el hijo de perdición. Y él tuvo muchas oportunidades, nosotros si lo estudiamos, que se podría haber arrepentido, porque el Señor le dijo, le habló, le advirtió, de hecho, lo que estaba haciendo, y él siguió y prosiguió en hacerlo. Amén. Entonces, Satanás, ¿verdad? En esta pregunta, volvemos a la pregunta, ustedes bien lo dijeron, él está condenado. La palabra de Dios está, y le dice la Escritura, la misma palabra dice que el Señor no va a cambiar ni una tilde ni nada de lo que está escrito. Por lo tanto, en cumplimiento de su palabra, ya solamente por ese hecho, él, ¿verdad? Cosa que nunca va a hacer, si se llegase a arrepentir, no va a ser perdonado. Él ya está condenado. Y por esa misma razón es por la cual hace todo lo que hace. Amén. Entonces dice que solamente falta la ejecución de su sentencia, que será cuando el Señor regrese. Amén. Pero después Dios dice que lo volverá a soltar por 1000 años. Claro, ahí hay una parte del Apocalipsis, pero finalmente va a su destino final, que es el lago de fuego, ¿verdad?, eterno. Ahí él va a quedar, porque ya está condenado. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Amén. Amén. Con respecto a lo mismo, pero no sé si se olvidó el texto. Dice, en Romanos 11 dice, porque Dios no se retracta en cuanto a su don y en cuanto a su llamado. El libro de Números dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que tome consejo. Él dice y hace, y su palabra permanece para siempre. O sea, la sentencia está declarada desde antes de la eternidad. O sea, desde antes Dios no es algo que lo pidió por sorpresa. Es algo que ya está planificado dentro del consejo de Dios. Amén. Así es. Entonces ahí tenemos nosotros, encontramos, ¿verdad?, otros textos más que nos hablan de esto, de que eso nunca va a pasar. Entonces, él convence de juicio y por eso hace la mención aquí el Señor, ¿verdad? Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya no tiene poder, no tiene autoridad, está condenado, ¿verdad? Quizá se mueva en algún espectro, pero él no tiene autoridad. Y menos sobre el pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces ahora solamente falta la ejecución de esa sentencia, de la cual, ¿verdad?, será cuando el Señor regrese por su iglesia, por su pueblo, por sus hijos. Entonces cuando el pecador está convencido, cuando la persona que no tiene a Cristo está convencido, ¿verdad?, se convence, él recién puede ver su necedad e incredulidad. Cuando Pedro predicó, convenció a aquellas personas con su predicación y esas personas pudieron ver su necedad y su incredulidad. Lo que decía mi hermana Paula cuando pedía que abran sus ojos. Señor, que ábrele sus ojos, Señor. El Señor va a abrir los ojos de esas personas. El Espíritu de Dios va a abrir los ojos a esas personas. ¿A través de qué? A través de tu testimonio, de mi testimonio, de tu predicación, de mi predicación, a través de la administración que nosotros hagamos de la palabra de Dios y además de nuestro actuar que nosotros tengamos como testigos del Señor. Amén. Entonces, ahí recién en incrédulo dice, puedo ver
la necedad y la incredulidad que le estaba dominando. Vamos a leer Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. No sé si mi hermana Vicky lo tiene por ahí. Efesios 2, del versículo 1 al 3. Del 1 al 3. Amén. Amén. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad a nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Amén. Amén. Éramos por naturaleza hijos de la ira. Amén. En otro tiempo éramos dominados, ¿verdad? Dice aquí, por ese espíritu, por esa potestad, por ese príncipe caído. ¿Amén? Entonces, el Señor dice, ¿verdad? Cuando esta palabra viene y se revela en nuestras vidas, Él deja de tener poder y autoridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que orar. En esa dirección tenemos que pedir. Tenemos que pedir que nos llene de autoridad, que el Señor nos llene de poder, que el Señor llene de poder a mi hermano, a mi hermana. Si está lejos la persona, Señor, envía un hijo tuyo lleno de tu poder, de tu gracia, para hablarle a tal o cual persona. Esa es la manera que nosotros tenemos que pedir cuando intercedemos por alguien que no conoce a Cristo. Señor, envía a tu Espíritu Santo para que haga esto, para que pueda, por misericordia, obrar en esto. Entonces, aquí el Señor dice, ¿verdad? Las cosas en las cuales nosotros, ¿verdad?, andábamos anteriormente, pero dice que en el versículo 1, y Él los dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona puede estar muy muerta, llena de delitos, llena de pecados, pero cuando el Señor viene y salva a la persona y rescata a la persona, va a ser siempre por causa de la predicación de la palabra, por causa del testimonio de la palabra. Amén. Entonces, el único que puede rescatar de dicha condición es Jesucristo, es el Señor. Amén. Entonces, volvemos nuevamente a recalcar lo siguiente. No puede haber conversión sin convicción. Una persona nunca se va a convertir a Cristo si no tiene convicción de que lo que le ha sido predicado es una verdad para su vida. ¿Ya? Y no puede haber convicción en las personas sin la obra del Espíritu Santo. Yo puedo hablarle todo el día a alguien, puedo filosofar todo el día con alguien, puedo entregarle las palabras más sabias de esta tierra, pero si no está el Espíritu Santo de Dios en eso, no va a producir convicción. Quien usa la palabra de Dios y el testimonio de sus hijos, de los hijos de Dios, es el Espíritu Santo. Él obra de esa manera, Él convence de esa manera, usando la palabra de Dios y el testimonio de cada uno de sus hijos, de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante conocer la Escritura, pero también ser testigo de esa Escritura, ser hacedores de esa Escritura. Porque alguien puede hablar muy lindo de la Biblia, puede conocer la Biblia al revés y al derecho, pero si su testimonio es malo, no sirve de nada. Porque no le van a creer. No van a creer lo que le está hablando, lo que está enseñando, lo que está diciendo. Entonces, testificar, amado hermano, es un privilegio y una gran responsabilidad. Y hoy día parece que hay mucho que se le ha olvidado esto. Y están más preocupados de lo que hablaba mi hermano Marcelo, un poco que tocaba el tema y lo traigo nuevamente. Están más preocupados de que si sintieron o no sintieron, como se dice por ahí, el espíritu en la iglesia. De que el culto estuvo más o menos gozoso.
como decía mi hermano Eduardo, ¿verdad? De que ese día como que no se sintió. Y están preocupados de eso. Y se han despreocupado de esto otro, que el Señor quiere usar nuestras vidas para testificar de Cristo, para revelar a Cristo a las personas que no le conocen. Como que si esa tarea fuera solamente del Espíritu Santo de Dios, que Él te tiene que andar flotando y volando sobre las personas, tratando de convencer a esas personas. Y eso no es así. La Escritura dice que somos nosotros a los que el Señor quiere usar. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo, ese instrumento, esa herramienta que el Espíritu de Dios quiere usar, necesita usar, está usando para hacer su obra en medio de esta tierra. Miren lo que dice Primera de Pedro en capítulo 1, del versículo 10 al 12. ¿Quién lo tiene por ahí? Si lo puede leer. Mi hermana Paula, no sé si está todavía ahí, si nos puede leer eso. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 10 al 12. Primera de Pedro, ¿Sí? capítulo 1. Hermana Paula, del versículo 10 al 12. Amén. Diga. Primera A ver. de Pedro, versículo 1, del 10 al 12. Capítulo 1, del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían de ellos. A estos se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Pastor. Está muteado, vale. Pastor, amén. Amén, sí, está bien, gracias. Lo que pasa es que estaba aquí porque mi esposa me estaba hablando, entonces tenía que mutear un poquito. Entonces, dice aquí la Escritura, ¿verdad? Dice que los ángeles, ¿verdad?, anhelan poder hacer estas cosas. Sin embargo, ese privilegio, el de predicar, el de indagar, el de enseñar, el de escudriñar, ¿verdad?, para testificar, está dado a nosotros, a su pueblo, a sus hijos. El Espíritu de Dios es lo que quiere hacer con nosotros. Amén. Entonces, es una cuestión de vida o muerte, porque de esto depende la salvación o la condenación, la vida eterna. Entonces, nosotros debemos y necesitamos del Espíritu Santo para que nos guíe a las personas precisas y nos dé las palabras precisas, ¿verdad?, para poder hablarle a aquellos que no le conocen, capacitándonos, y así, dice, con paciencia, Cristo sea glorificado. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que tener la paciencia para esperar que el Señor sea glorificado y se revele la vida de las personas a través de la predicación, de la administración, ¿verdad?, de la enseñanza de la palabra de Dios a través de nuestra vida, de la testificación de la palabra a través de nuestra vida. Entonces, bueno, llega hasta ahí nomás. Esta es la última parte. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, amado hermano. Nosotros hemos sido llamados para testificar del Señor, para glorificar al Señor. El Espíritu de Dios es lo que quiere usar en nuestras vidas. Así que hoy día aprendimos algo nuevo, algo interesante, algo que tenemos que aplicar en nuestras oraciones. No le podemos pedir al Espíritu de Dios que haga algo que Él quiere hacer a través de nosotros.
No le podemos pedir al Espíritu de Dios que convenza al incrédulo. Lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios, que nos dé la palabra, que nos dé la capacidad, que nos dé la forma y el tiempo y el momento para que Él nos use a nosotros para testificar de Cristo. No podemos pedirle a Él que vaya y visite a una persona para que se convierta. Lo que tenemos que pedirle, Señor, ¿verdad? Que tu Espíritu Santo me pueda llevar para ir a visitar a esa persona, para hablarle con denuedo, con ese denuedo que solamente tu Espíritu puede darme a mi mente y a mi lengua para hablarle a esa persona. Señor, quiero aprender tu palabra para hablar de estas verdades y convencer a los que no te conocen. Señor, dame de tu poder y de tu autoridad para cuando yo ore por una persona que no te conoce, esa persona reciba el testimonio de sanidad, reciba una palabra de poder y se convierta a ti. Esa es la forma en que nosotros tenemos que pedirle al Señor con respecto a esto. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios quiere trabajar a través de nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo por el cual el Espíritu Santo quiere obrar y operar en medio de esta tierra para poder, ¿verdad?, llevar a las personas a toda verdad, a toda justicia. Amén. Convencerlo, ¿verdad?, de pecado, ¿verdad?, convencerlo de esa justicia, convencerlo de esa verdad, ¿ya? Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de su juicio. ¿Cómo va a convencer al mundo? Usándolo a usted, usándolo a mí, para hablar todas estas cosas. Amén. Y esa es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que Dios nos coloca como privilegio dentro de toda su creación, dentro de todo su plan para nosotros como hijos de Él. Amén.